¿Qué harías si llegaras a un pueblo remoto para casarte, solo para descubrir que tu prometido ha muerto y te ha dejado a sus 7 hijos? La historia de hoy es sobre una promesa hecha en medio de la desolación y la increíble fuerza que nace de la compasión. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mujer, un hombre roto y 7 huérfanos se convirtieron en una familia dispuesta a luchar hasta la muerte por su hogar. El traqueteo monótono del tren había sido la banda sonora de los últimos días de Eliza Henderson, un ritmo metálico que la había llevado a través de praderas interminables y colinas boscosas. Con cada milla, su corazón oscilaba entre la esperanza nerviosa y un miedo sordo. La carta en su bolso prometía un nuevo comienzo, un marido, un hogar. Dejaba atrás una vida de soledad y servicio silencioso, anhelando la simple promesa de pertenecer a algún lugar, a alguien. Clearwater, el nombre en su billete, sonaba a pureza y oportunidad, una pizarra en blanco sobre la cual podría finalmente escribir su propia historia. Cuando el tren finalmente soltó su último suspiro de vapor en la estación de Clearwater, el aire que golpeó el rostro de Eliza fue gélido y cortante, llevándose consigo cualquier ilusión de calidez. La estación era poco más que un cobertizo de madera desgastada por el viento, y el pueblo que se vislumbraba a lo lejos parecía agazapado bajo un cielo gris y plomizo. El andén estaba casi desierto, y por un momento un pánico helado se apoderó de ella. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si el señor Henderson no aparecía? Escudriñó la plataforma con la mirada, buscando el rostro de un hombre que solo conocía por una descripción escrita. Pero no había ningún hombre esperando. En su lugar, cerca de un poste de equipaje, se encontraba un grupo de niños. Eran 7, un conjunto heterogéneo de edades y tamaños, unidos por un aire de abandono que era casi palpable. Sus ropas estaban raídas, sus rostros sucios, y la observaban con una solemnidad que no correspondía a sus años. Un nudo de inquietud se formó en el estómago de Eliza. El mayor de ellos, un muchacho que apenas aparentaba 12 años, se separó del grupo y caminó hacia ella con una resolución forzada. Tenía los hombros caídos por un peso invisible y en sus ojos había una tormenta de emociones contenidas. Sostenía en su mano una carta arrugada, una gemela de la que Eliza guardaba. Su nombre era Noah, y su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco y tembloroso que luchaba por no romperse. ¿Es usted la señorita Henderson?, preguntó, y sin esperar respuesta extendió la carta. Nuestro padre, el señor Henderson, él falleció hace una semana. Las palabras flotaron en el aire helado, despojadas de toda emoción, y sin embargo, golpearon a Eliza con la fuerza de un huracán. El mundo se inclinó sobre su eje. El sonido del viento se convirtió en un zumbido ensordecedor en sus oídos. La carta que la había atraído hasta allí, la promesa de un futuro, era en realidad el eco de una vida ya extinguida. El shock inicial dio paso a una profunda sensación de irrealidad. Observó a los 7 niños, ahora sus guardianes silenciosos en este purgatorio helado. Vio a una niña de unos 10 años, con trenzas deshechas, que consolaba a una más pequeña que había comenzado a sollozar en silencio. Vio a 2 niños gemelos, de unos 8 años, que se aferraban el uno al otro como si temieran ser arrastrados por el viento, y en el fondo, apartado, un niño pequeño de unos 5 años la miraba con una hostilidad pura y sin filtros. Sin decir una palabra, los niños se dieron la vuelta y comenzaron a caminar, asumiendo que ella los seguiría. El camino que los alejaba de la estación era una cicatriz de lodo y piedras que serpenteaba hacia las afueras del pueblo. Eliza los siguió. Su maleta, de repente, se sentía increíblemente pesada. Cada paso era un esfuerzo monumental. El silencio entre ellos era denso, lleno de preguntas sin respuesta, y un dolor tan profundo que parecía haber envenenado el propio aire que respiraban. La cabaña apareció al final del camino como una aparición miserable. Estaba inclinada hacia un lado, como si un gigante la hubiera empujado y se hubiera olvidado de enderezarla.
Faltaban tejas en el techo, y una de las ventanas estaba tapada con un trozo de tela andrajosa que ondeaba tristemente con la brisa. Un humo débil y pálido se escapaba de la chimenea de piedra, la única señal de que aquel lugar ruinoso albergaba algún tipo de vida. Al cruzar el umbral, una ola de frío húmedo y olor a moho la envolvió. El interior era aún más desolador que el exterior. El suelo era de tierra apisonada y desigual. En el centro de la única habitación había una mesa de madera tosca, rodeada por un par de taburetes desvencijados. En los rincones, varios jergones de paja sucia servían como camas. No había calidez, no había consuelo, solo la cruda y brutal evidencia de una pobreza extrema. Elisa dejó su maleta en el suelo. El sonido sordo resonó en 1900. El silencio. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en los estantes vacíos de la despensa. Unos pocos tarros de conservas vacíos. Un saco de harina con apenas un puñado en el fondo. El hogar de la chimenea estaba casi frío, con solo unas pocas brasas moribundas luchando por sobrevivir. Se dio cuenta de que estos niños no solo estaban de luto, estaban muriendo de hambre lentamente. Se fijó de nuevo en cada uno de ellos. Noah intentaba mantener una compostura que no sentía, sus manos apretadas en puños a los costados. La niña mayor, cuyo nombre descubriría más tarde era Lía, trataba de cuidar a los más pequeños con una madurez forzada, pero fue el niño del rincón quien capturó su atención, Samuel. Sus ojos oscuros la seguían con una mezcla de miedo y odio. En su mirada, Elisa no era una posible salvadora, sino una nueva amenaza en su ya destrozado mundo. En la distancia, el silbato de un tren rasgó el aire, anunciando su inminente partida. Era su vía de escape. Podía dar media vuelta, caminar de regreso a la estación y dejar atrás aquella pesadilla. Nadie la culparía. No tenía ninguna obligación con esos niños, ninguna conexión más allá de la carta de un hombre muerto. Su mente le gritaba que huyera, que salvara lo que quedaba de su propio futuro. Pero entonces, su mirada se encontró con la de la niña más pequeña, una criatura de rizos rubios y ojos azules llenos de un terror silencioso. En la profundidad de esa mirada, Elisa vio un reflejo de su propia infancia, de la soledad y el miedo al abandono que la habían perseguido durante años. Vio a 7 almas a la deriva en un océano de desesperación, aferrándose a los restos de un naufragio. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Una oleada de compasión tan poderosa que ahogó todo su miedo y su instinto de supervivencia. Se arrodilló lentamente, ignorando la suciedad del suelo, hasta que su rostro estuvo a la altura del de la pequeña. Le apartó con delicadeza un mechón de pelo de la cara, y con una voz que no vaciló, hizo una promesa que sellaría su destino. «No voy a irme», dijo, su voz resonando en la cabaña. «No los abandonaré». La primera mañana en la cabaña fue un despertar brutal a la realidad de su decisión. El frío se filtraba por cada grieta de las paredes de madera, y el hambre era un dolor sordo y constante en el estómago de todos. La tarea que tenía por delante parecía tan vasta e insuperable como las montañas que se cernían sobre Clearwater. No tenía ni idea de cómo alimentar a 7 niños, cómo calentar aquella casa helada o cómo empezar a sanar sus heridas. Con una determinación nacida de la necesidad, Elisa comenzó por lo único que podía controlar: el desorden. Empezó a limpiar, a fregar el suelo, a lavar las pocas mantas raídas en un cubo de agua helada. Era un trabajo agotador y aparentemente inútil, pero con cada trozo de mugre que eliminaba, sentía que estaba reclamando un pequeño centímetro de control sobre el caos que los rodeaba. Los niños la observaban en silencio, sin ofrecer ayuda, todavía atrapados en su caparazón de desconfianza. Su primer viaje al almacén general del pueblo fue una prueba de fuego. En el momento en que entró, las conversaciones cesaron y todas las miradas se clavaron en ella. Podía oír los susurros,
Las preguntas no disimuladas sobre quién era y qué hacía con los huérfanos de Henderson. El tendero la trató con una frialdad cortante, y cuando pagó por un pequeño saco de avena y algunas patatas con sus menguantes ahorros, sintió el peso del juicio de toda la comunidad. Era una extraña, una intrusa. La batalla más dura, sin embargo, se libraba dentro de la propia cabaña. Samuel seguía siendo su adversario más feroz. Se negaba a comer la avena que ella preparaba, arrojando el cuenco al suelo en un acto de desafío silencioso. La miraba con ojos que la acusaban de intentar usurpar el lugar de su padre, una herida demasiado reciente y dolorosa. Elisa no lo forzó. Simplemente limpió el desastre, su corazón doliéndose por el pequeño niño consumido por un dolor que no sabía cómo expresar. Poco a poco, sin embargo, comenzaron a aparecer pequeñas fisuras en el muro de hielo. Lía, la hija mayor, empezó a ayudarla en silencio, recogiendo leña o tratando de calmar a los más pequeños cuando lloraban. Una tarde, mientras Elisa intentaba sin éxito encender un fuego con leña húmeda, Noah se acercó y, sin decir una palabra, le mostró la forma correcta de apilar los troncos para que el aire circulara. Fue un pequeño gesto, pero para Elisa se sintió como un rayo de sol. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar narrativas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. La ayuda real y sustancial llegó de la fuente más inesperada. Una tarde, una anciana de espalda encorvada y ojos agudos como los de un halcón llamó a su puerta. Era la señora Agnes, una viuda que vivía en una pequeña granja en las afueras del pueblo. Había observado a Elisa durante días. Su curiosidad inicial se transformó en un respeto a regañadientes por la tenacidad de la joven. «Veo que estás luchando, niña», dijo la señora Agnes con una voz rasposa, pero no desagradable. No ofreció palabras de lástima, lo cual Elisa agradeció. En su lugar, le ofreció trabajo. «Mis manos ya no son lo que eran para la costura fina, y mi espalda se queja si barro demasiado. A cambio de algunas horas de ayuda cada día, le pagaría con comida de su huerto y su gallinero». Para Elisa, era un salvavidas, lanzado en medio de un mar tormentoso. El trabajo en casa de la señora Agnes era duro, pero la recompensa era inconmensurable. Cada tarde, Elisa regresaba a la cabaña con una cesta llena: huevos frescos, leche, pan recién horneado, verduras. La visión de la comida real y nutritiva trajo una nueva luz a los ojos de los niños. Por primera vez desde que había llegado, la cabaña se llenó del aroma de un estofado caliente, un olor que se parecía remotamente al de un hogar. Fue durante una de esas tardes, mientras compartían una taza de té, que la señora Agnes le dio a Elisa una advertencia que le heló la sangre. Le habló de los hermanos Graves, Silas y Caleb. Eran hombres poderosos y despiadados que poseían gran parte de las tierras alrededor de Clearwater. Le explicó que reclamaban una deuda sustancial del padre de los niños y que habían dejado claro que, si no se pagaba, tomarían la propiedad como compensación. «No son hombres de fiar», advirtió la anciana, sus ojos oscureciéndose. «Construyeron su fortuna sobre las desgracias de otros. Dicen que Henderson les debía dinero, pero conociendo a esos dos, es más probable que la deuda sea una invención. Codician esta tierra por el arroyo que la atraviesa. Ten mucho cuidado, Elisa». La advertencia de la señora Agnes demostró ser profética. Unos días después, dos jinetes aparecieron en el horizonte, sus figuras recortadas contra el cielo gris. Eran los hermanos Graves, altos, imponentes y con una arrogancia que se manifestaba en cada uno de sus gestos. Se detuvieron frente a la cabaña, sus miradas recorriendo con desdén la propiedad y a Elisa, que había salido a recibirlos con el corazón martilleándole en el pecho. Sin bajarse de sus caballos, Silas Graves, el mayor, habló con una voz untuosa y amenazante. «Supongo que usted es la nueva cuidadora», dijo, la palabra goteando sarcasmo. «Estamos aquí por la deuda de Henderson. Como no hay forma de que nos pague,
Venimos a reclamar lo que es nuestro. Tienen una semana para recoger sus cosas y largarse. Su crueldad era tan casual como aterradora. Para enfatizar su punto, Caleb Graves espoleó a su caballo y lo guió directamente sobre el pequeño y frágil huerto que Elisa y los niños habían comenzado a cultivar con las semillas de la señora Agnes. Las delicadas plantas fueron aplastadas bajo los cascos del animal, un acto de vandalismo deliberado y mezquino. Luego, arrojaron al suelo un papel, un aviso de desalojo redactado groseramente, y se marcharon, dejando tras de sí un silencio cargado de miedo. Elisa se quedó paralizada, observando la destrucción de su pequeño brote de esperanza. Los niños, que habían presenciado todo desde la ventana, estaban aterrorizados. El frágil progreso que habían logrado se hizo añicos. Esa noche, nadie durmió. El miedo era una presencia física en la cabaña. Fue entonces, en la oscuridad, que Noah le habló a Elisa en un susurro sobre la última y remota posibilidad que les quedaba: su tío. Warren Walker, susurró Noah. El hermano de mi padre. Viven en las colinas. No se hablaban desde hace años. Papá decía que era un hombre amargado y solitario. La gente del pueblo confirmaba la historia. Warren Walker era un recluso, un hombre que le había dado la espalda al mundo. Ir a buscarlo parecía una misión suicida, pero era la única que tenían. A la mañana siguiente, dejando a Leah a cargo con instrucciones estrictas, Elisa emprendió el viaje. La subida a las colinas fue ardua, un reflejo de su estado de ánimo. El sendero era empinado y rocoso, y el viento soplaba con más fuerza a medida que ganaba altitud. Sentía el peso de 7 vidas jóvenes sobre sus hombros, una responsabilidad que la aplastaba y al mismo tiempo la impulsaba hacia adelante. La cabaña de Warren Walker era aún más aislada y sombría de lo que había imaginado. Estaba construida en la ladera de la montaña, como una fortaleza contra el mundo. Cuando llamó a la puerta, esta se abrió para revelar a un hombre cuya cara parecía tallada en piedra. Sus ojos, de un azul acerado, la evaluaron con una hostilidad inmediata. «¿Qué quiere?», gruñó. Su voz era el sonido de la grava bajo una bota. Elisa, tomando una profunda bocanada de aire, le explicó quién era y por qué estaba allí. Le habló de la muerte de su hermano, de los 7 hijos huérfanos, de la miseria en la que vivían y de la amenaza inminente de los hermanos Graves. Warren la escuchó con una impaciencia creciente, su expresión endureciéndose con cada palabra. Los problemas de mi hermano ya no son asunto mío, la interrumpió bruscamente. Y sus hijos tampoco. Ahora lárguese de mi propiedad. Pero Elisa no se movió. La desesperación le dio un coraje que no sabía que poseía. No le pido nada para mí, suplicó, su voz ganando fuerza. Se lo pido por ellos. Son su sangre, no tienen a nadie más. En ese momento, una pequeña figura apareció detrás de ella. Era Noah, que la había seguido a escondidas, incapaz de dejarla enfrentar sola a su temible tío. ¿Alguna vez has sido testigo de un acto de compasión que lo cambió todo? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras esta familia improvisada se prepara para su mayor desafío. Warren Walker fijó su mirada en el niño. Vio la mandíbula terca, la forma de los ojos, la postura desafiante a pesar del miedo. Vio a su propio hermano, de pie ante él, una imagen fantasmal de su juventud compartida antes de que el tiempo y el orgullo cavaran un abismo entre ellos. Por primera vez en años, una grieta apareció en 1901, la armadura de amargura de Warren. El hielo que rodeaba su corazón comenzó a derretirse. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y les indicó con un gesto que entraran. El interior de su cabaña era austero y ordenado, el refugio de un hombre que había renunciado a todo lo superfluo. Les ofreció agua y escuchó de nuevo la historia de Elisa, esta vez con una atención renuente pero genuina. Mientras ella hablaba, Warren se levantó y se dirigió a un viejo baúl de madera guardado en un rincón. De su interior, sacó un pequeño cofre de metal.
Lo abrió y extrajo un diario encuadernado en cuero, las iniciales de su hermano grabadas en la portada. «Me lo envió hace unos meses», murmuró Warren, más para sí mismo que para ellos. Nunca lo abrí. Con manos temblorosas, lo abrió por la última página marcada. La caligrafía de su hermano era débil, casi ilegible, pero las palabras eran claras como el cristal. Warren leyó en voz alta. Era una confesión, una disculpa y un testamento. Su hermano. Detallaba cómo los Graves lo habían estafado y lo habían amenazado, negando la existencia de cualquier deuda real. Y en el último párrafo, con sus últimas fuerzas, legaba la propiedad y la custodia de sus hijos a la mujer que respondiera a su carta, a Eliza Henderson, con la esperanza de que ella tuviera la compasión que a él le había faltado. El diario era la prueba que necesitaban. El viaje de regreso a la cabaña fue completamente diferente. La presencia de Warren a su lado era como un escudo. Caminaba con una determinación sombría, llevando a Noah sobre sus hombros cuando el niño se cansaba. Al llegar, los niños más pequeños se escondieron al ver al extraño imponente, pero Leah y los gemelos sintieron un cambio inmediato en la atmósfera. Por primera vez, no estaban solos contra el mundo. Warren no perdió el tiempo. Con la autoridad de un general, comenzó a organizar la defensa. Inspeccionó cada centímetro de la cabaña, identificando sus debilidades. Dirigió a Noah y a los gemelos en Mindon la tarea de reforzar la puerta y atrancar las ventanas. Su brusquedad inicial se suavizó al trabajar con los niños, reemplazada por una paciencia torpe pero efectiva. Estaba reconectando con una parte de sí mismo que creía muerta. Mientras Warren se encargaba de las defensas exteriores, Eliza trabajaba en el interior, creando un santuario de calidez y orden. Cocinaba comidas nutritivas con los suministros que Warren había traído de su propia despensa bien surtida. Por primera vez, los niños comían hasta saciarse. La constante ansiedad por la supervivencia comenzó a retroceder, reemplazada por una rutina tranquilizadora. En esos días de trabajo compartido, un vínculo silencioso se forjó entre Eliza y Warren. Se comunicaban con miradas y gestos, entendiendo las necesidades del otro sin necesidad de palabras. Eliza veía la profunda tristeza detrás de la fachada dura de Warren, y él veía la increíble resistencia debajo de la apariencia gentil de Eliza. La admiración mutua comenzó a echar raíces en el terreno de la adversidad. Una noche, mientras los niños dormían, se sentaron junto al fuego. Warren le habló de su hermano, de su infancia, de la disputa que los había separado. Eliza, a su vez, le habló de su propia soledad, de su anhelo de tener una familia. En esa conversación tranquila, dejaron de ser dos extraños unidos por la necesidad y se convirtieron en dos almas que reconocían sus cicatrices mutuas. La noche en que expiraba el plazo de los Graves, la tensión en la cabaña era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Se habían preparado lo mejor que podían. Las ventanas estaban atrancadas, la puerta reforzada. Warren tenía su viejo rifle de caza listo. Eliza había colocado ollas de agua hirviendo en el fuego. Los niños mayores estaban asustados pero resueltos, listos para defender su hogar. Llegaron al amparo de la oscuridad. Sus siluetas a caballo eran presagios de violencia. No esperaban resistencia. Comenzaron a golpear la puerta, gritando amenazas. «¡Salgan de ahí, Henderson! ¡Esta tierra es nuestra!». Cuando la puerta no cedió, intentaron forzarla. El sonido de la madera astillándose llenó la noche. Fue entonces cuando la familia contraatacó. Warren disparó un tiro de advertencia al aire desde una rendija. El sonido atronador resonó en el valle. Los Graves, sorprendidos, retrocedieron, pero su ira solo aumentó. Uno de ellos arrojó una antorcha hacia el techo, tratando de prenderle fuego. Pero Eliza estaba lista, y desde la Mominticentu, ventana del desván, arrojó el agua hirviendo, apagando la llama y provocando un grito de dolor. La lucha fue corta pero feroz. Los Graves
frustrados y enfurecidos por la inesperada resistencia, finalmente se dieron por vencidos y se retiraron en la oscuridad, profiriendo amenazas de venganza. Dentro de la cabaña, la familia improvisada se abrazó, temblando de adrenalina y alivio. Habían resistido, habían luchado por su hogar, juntos. El estruendo de la confrontación había atraído la atención. Algunas luces comenzaron a aparecer en la distancia. Varios vecinos, incluida la señora Agnes, se acercaron con cautela, armados con faroles y herramientas. Al ver a la familia sana y salva y a los Graves huyendo, la percepción de la ciudad cambió en un instante. La indiferencia se convirtió en admiración. Vieron a una familia valiente defendiendo lo suyo. Al día siguiente, comenzó la verdadera transformación. La gente del pueblo, liderada por la señora Agnes, llegó a la cabaña. No llegaron con miradas de juicio, sino con martillos, clavos, madera y cestas de comida. Ayudaron a reparar el techo, a instalar ventanas de vidrio real, a construir una valla. La cabaña, antes un símbolo de miseria, se convirtió en un proyecto comunitario, un faro de esperanza. Los meses siguientes fueron de curación y construcción. Con la amenaza de los Graves neutralizada por el diario y el apoyo del pueblo, la familia finalmente pudo respirar. Warren se quedó, su cabaña en la montaña abandonada. Descubrió que el hogar que había evitado durante tanto tiempo era el único lugar donde quería estar. Se convirtió en un padre para los niños, enseñándoles a trabajar la tierra y a ser fuertes. El amor entre Eliza y Warren floreció, natural y seguro, como el cambio de las estaciones. Se casaron en una sencilla ceremonia en el porche de su hogar, recién reconstruido, bajo el sol de la primavera. Los 7 niños, sus rostros ahora llenos de risa y seguridad, fueron sus padrinos. Clearwater ya no era un lugar de desolación, sino el lugar donde Eliza había encontrado todo lo que nunca supo que buscaba: un propósito, un hogar y un amor nacido de la compasión y forjado en el fuego. La historia de Eliza y Warren nos enseña que la familia no siempre es de sangre, sino de elección y coraje. ¿Qué lección te llevas de su viaje? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, déjanos un like para que podamos seguir trayendo relatos tan impactantes como este. Y si eres nuevo aquí, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ahora, haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir explorando el poder de las conexiones humanas.